damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido congregarnos como iglesia suya para llevarle a cabo estas alabanzas espirituales, siempre esperando que sean totalmente de su agrado. Damos la bienvenida aquí a los presentes y también a aquellos que siguen sintonizándose vía Facebook Live. Dios les siga cuidando y protegiendo, es nuestro deseo, y que les siga recuperando si es que están con malestares. En esta mañana, hermanos y amigos, vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. El sermón de esta mañana será intitulado El triunfo de Cristo, The Triumph of Christ. Y estará basado, hermanos, en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, Colossians 2, 13 through 15. Vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Colosenses 2, 13 al 15, dice así la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Vamos a orar. Let's pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos en esta mañana por habernos permitido, Señor, estar reunidos aquí como tu iglesia para llevarte esta alabanza espiritual, esta adoración, esperando que sea totalmente de tu agrado, Señor. Gracias por poner los medios para que se siga llevando a cabo, y pedimos que sigas poniéndolo, Señor, hasta el día en que tu Hijo venga por su iglesia. Sé con aquellos que todavía te siguen buscando sinceramente, Señor, y hazles ver este camino de salvación. Síguenos usando nosotros como este medio para llevarles el Evangelio de salvación a sus vidas, Señor. Que nos sigas usando como tus siervos, Señor, y cumpliendo así nuestro ministerio como hijos adoptivos tuyos, Señor. En esta mañana también pedimos por aquellos hermanos que siguen débiles, que siga recuperando, Señor, a nuestra hermana Sánchez, sigue dando sanidad, a nuestra hermana Victoria, a nuestra hermana Emilia, a nuestra hermana Alanis, a nuestra hermana Ramona, y en fin a todos aquellos que se sienten débiles de salud, Señor, que les siga recuperando físicamente, pero más que todo, Señor, nos sigas dando a todos y cada uno de nosotros estas fuerzas espirituales para seguir peleando la buena batalla de la fe, Señor. No nos dejes de tu mano y síguenos dando sabiduría para seguirnos, Señor, comportando de acuerdo a tu voluntad, Señor. Seguirles instruyendo a nuestros hijos en este buen camino de la verdad, Señor, y que nunca titubeemos en lo que debemos de hacer de acuerdo a tu santa palabra. Dame palabras fáciles hoy en esta mañana para seguir exponiendo tu evangelio, que todos salgamos edificados, listos y dispuestos a continuar con la predicación de tu palabra. Sé con nuestros líderes también, en especial nuestro presidente, para que le sigas dando sabiduría que proviene de lo alto, Señor, y no basada en opiniones y consejos humanos. No nos dejes de tu mano y sigue cuidando a nuestros hijos en donde quiera que vayan, que les sigas protegiendo, Señor, y que sigan siendo ellos también estos luminares ante el mundo, ante sus amistades, en las escuelas, en los trabajos, donde quiera que estén, Señor, y así mismo cada uno de nosotros, Señor, seguir llevando tu palabra de salvación donde quiera que estemos. Perdona nuestras ofensas, no las tomes en cuenta, y sigue recuperando también a nuestra hermana Odette, Señor. Sigue dando fuerzas para que se sienta mejor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Son muchos los pasajes, hermanos y amigos, del Nuevo Testamento que describen a nuestro Señor Jesucristo como un vencedor sobre las fuerzas del mal.
Y la muerte de Cristo no debe de verse como el triunfo de las fuerzas del mal sobre la persona de Cristo, sino el triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal. Y son muchos los pasajes, como decía, hermanos, bíblicos que hablan de este triunfo, pero claro, por motivos de tiempo y de espacio, pues vamos a considerar solamente uno de ellos que tenemos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, Hebrews chapter 2, verse 14. Hebreos 2:14 dice así la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Saben ustedes aquí, hermanos, cómo habla de este triunfo de Cristo? Cuando Él muere, le da ese golpe mortal a Satanás ahí en la cruz. Y la palabra destruir, que nos menciona aquí, hermanos, es la traducción del griego catargeo con K, la cual se usa en el Nuevo Testamento un total de 27 veces, 27 times. Y de estas, hermanos, 25 se encuentran en los escritos del apóstol Pablo. Una de ellas se encuentra en Lucas y la otra en Hebreos, que acabamos de leer, esta palabra catargeo. Y tiene varios significados, entre ellos, hacer algo inactivo, inoperante, quitar la fuerza, hacer que una persona o cosa también pierda su eficacia, quitar la influencia, fuerza o poder, causar el fin, anular, abolir, destruir. Todo esto denota esta palabra griega, catargeo. En potencia, hermanos, sabemos que Cristo aniquiló al diablo allí en la cruz. Allí fue donde el enemigo perdió la batalla. Él pensó que ya había vencido a Cristo. Aún en la cruz misma, cuando se burlaban los que iban pasando y meneando sus cabezas, ¿se acuerdan? Si es el Hijo de Dios, mira, pues que descienda de la cruz y se salve a sí mismo y también a nosotros. Pensó Satanás que lo había ya, hermanos, vencido. Muy contrario. Ahí perdió la batalla Satanás. Pero la consumación final de su derrota tendrá lugar finalmente, hermanos, cuando sea lanzado definitivamente al lago de fuego, que está preparado, como dice la palabra de Dios, para Satanás y para sus ángeles. Vamos a considerar estas verdades, hermanos, de la fe que el Señor nos dice por medio del pasaje que hemos escogido ahí en Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Y vamos a hacerlo, hermanos, también en dos partes. Hoy será la primera parte de este estudio, el triunfo de Cristo, y la próxima semana, si Dios nos da vida y salud, tendremos la conclusión. Vamos a ver ahí en el versículo 13, hermanos, de ahí de Colosenses. Vayamos otra vez a Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Y en el versículo 13 dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos, dice, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Estamos en esta situación, hermanos, tan terrible, que está toda persona que todavía no ha conocido a Cristo, que todavía no ha sido añadida al cuerpo de Cristo. De esta manera se encuentra. No lo tomes como ofensa, amigo, amiga, que la palabra de Dios dice que estás muerto en pecado sin Cristo. Es la realidad. Pero, hermanos, la vida recibida de la cual habla aquí, os dio vida juntamente con Él, fue en unión con Cristo. Ese es el énfasis, unidos en Cristo, cuando nos da esa vida, cuando venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando habla de esta resurrección también, hermanos, de Cristo, ¿qué significa? Pues fue en potencia la resurrección a nueva vida también de todos los creyentes. En otras palabras, tenemos esperanza de vida eterna por esa resurrección que fue efectuada en Cristo.
La garantía de la nueva vida que ofrece el Evangelio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la garantía. A veces compramos algo y pedimos, ¿cuál es la garantía? ¿Un año, 2 años, 5 años? La garantía de Cristo es eterna, muy diferente. Eternal. Cuando Cristo murió, hermanos, los creyentes murieron al pecado también juntamente con Él. Morimos los que hemos ya sido añadidos a su cuerpo. ¿Qué dice Cristo ahí en Colosenses 2 también? Versículo 20. Más adelantito, hermanos, Colossians 2:20. Dice así la palabra de Dios: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a estos preceptos? Pablo también les hace referencia, murieron con Cristo. ¿Por qué andan entonces como los del mundo? ¿Ya se les olvidó? Así como Cristo fue crucificado, el cristiano también lo ha sido juntamente con Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Galatians 2:20. Precisamente estas palabras: con Cristo es que estoy juntamente crucificado. En las aguas del bautismo mueres, eres crucificado también. El antiguo hombre, la antigua mujer, ahí queda sumergida. Así como Cristo fue sepultado como una constancia fiel de esa realidad de su muerte, el creyente también lo es en el momento de su bautismo en agua. Y es por eso que enfatizaron los apóstoles desde el primer siglo este nuevo nacimiento, esta nueva creación. Es imperativa. ¿Qué dice Romanos 6:4? Lo leemos, lo estudiamos. Romans 6:4, right? ¿Qué dice el apóstol Pablo en los Romanos? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A veces no queremos hablar de la muerte, la gente se espanta cuando oye lo de la muerte, la mayoría. Pero cuando hablamos de la muerte espiritual, hermanos, es algo que nos lleva a gozo. No es nada de temer. Somos sumergidos en las aguas del bautismo y salimos gozosos, contentos de que hemos hallado ese perdón de los pecados, de que hemos hallado la verdad en Cristo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte. Pero así como Cristo también nos resucitó, venciendo la muerte, el diablo, el pecado y el mundo, lo fue el creyente también, hermanos, por causa de su unión con Cristo. Todo fue logrado porque nos unimos a Cristo. Leíamos en la clase y estudiamos cómo estamos en esa perfecta unión con Cristo por medio de su Santo Espíritu que Él nos da, ¿verdad?, como regalo. Estamos unidos con Cristo en matrimonio espiritual, ¿verdad? Para nosotros los hombres es medio curioso, ¿verdad?, como estar unido con Cristo y somos la esposa de Cristo, como que no concuerda, somos varones, ¿verdad? Pero ahí es donde entra la humillación. Somos parte de la esposa de Cristo y Él es nuestra cabeza. Él es el que manda, Él es el que nos manda, ¿verdad? Y por eso, hermanos, es grande gozo cuando venimos a Cristo en las aguas del bautismo. ¿Qué dice Colosenses también 3:1, hermanos? 3:1 Colossians. Dice el versículo 1 de Colosenses 3: si pues habéis que resucitado con Cristo, right? ¿Qué debemos hacer? Dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Les mostraba esas imágenes que salieron en el internet hace poquito, la semana pasada, el miércoles, de las galaxias lejanas, right? De esa nébula, Carina Nébula se llamaba la foto esa que nos mostró este satélite. Parece algo de película, bello. Y les decía también, si esto es bello, el segundo cielo, imagínense el tercer cielo donde Dios vive. Cosas que no podemos describir con nuestras, ¿verdad?, palabras. Y eso es lo grandioso, hermanos, cuando estamos en Cristo Jesús. Buscar entonces las cosas de arriba. Cuando estés bien desanimado, desanimada, sube la vista. Mandaba también la foto de la luna, mi esposa la tomó, ¿verdad?, del supermoon. Ocurre cada cierto tiempo, ¿verdad?, en otras partes del mundo bien grandotota, ¿verdad?, que están más cerca de la luna, depende de donde estés en el mundo, ¿verdad?, una lunota grandotota, supermoon, ¿verdad?, y la maravilla de Dios.
saca el telescopio y la miraba y como quiera, hermanos, como que al principio ves el telescopio y te cala esa luz, aunque está reflejando la luz del sol, ¿verdad? Pero como quiera te cala. Es algo que Dios hizo para que alumbrara en la noche. Vemos las maravillas de Dios. Ojalá que sigamos buscando, hermanos, las cosas de arriba, también las cosas espirituales, cuando el mundo te deprima, cuando en el trabajo te estén así achacando, cuando estés, hermanos, muy decepcionado, decepcionada, cuando te sientas el más solo del mundo, la más sola del mundo, levanta tu vista a las cosas de arriba. Y no se te olvide que ahí está Dios esperándonos, que ha preparado una mansión para ti y para mí. No hay experiencia de la vida, hermanos, en nuestra vida cristiana que ocurra sin estar en unión con Cristo. Es decir, no puedes estar fuera de Cristo para experimentar las bendiciones de Cristo. No es meramente la religión que el mundo habla, o las buenas intenciones, las buenas obras, la disciplina personal, hermanos, los ayunos, las penitencias de que se hablan a veces, lo que produce la vida nueva. El cambio espiritual en la persona es dado en la unión con Cristo. ¿Y dónde nos unimos con Cristo? Pues en las aguas del bautismo. Ahí viene esa unión. Ahí nacemos a vida nueva, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué nos dice ahí 2 Corintios 5, 17? Muy conocido, quizás se lo sepan hasta de memoria. 2 Corinthians 5, 17. De modo que si alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aunque el mundo te siga recordando, hombre, si tú eras esto bien mentiroso, no, si tú eres un borrachín de primera clase, tú siempre estafabas a la gente. Sí, pero ya Dios me cambió gracias a Él. Ya soy una persona nueva. Sé lo que significa una segunda oportunidad, que es la que Dios da a todos. Second chance to start in life. Si no te has bautizado, amigo mío, sin embargo, todavía no estás unido con Cristo. Ahí donde vayamos otra vez allá a Colosenses, el capítulo 2 y versículo 13, donde dice también que estábamos ¿qué? Muertos en pecados. Dice ahí, estábamos muertos en pecados. ¿En qué sentido está muerta la persona que no conoce a Cristo? Nos preguntamos. ¿Por qué es que se le describe así en el Nuevo Testamento como estar bien muerto en pecados? Se pudiera decir que una persona que no ha conocido a Cristo pues se encuentra en las tinieblas, es lo que nos dice la palabra de Dios, en la ignorancia, que va por mal camino, que es pecadora. Pero ¿por qué se le describe como muerta? Como muerta. Vamos a veces a los funerales y esta es la persona bien tranquilita, ¿verdad? En el ataúd. Y los vemos ahí, a vida, fría esa persona. Y cuando hablamos de la muerte es lo que viene a nuestras mentes, ¿verdad? La frialdad. ¿Y cómo es entonces que se nos describe así cuando estamos en Cristo? Según la Biblia, si nos vamos a la definición de muerte, significa separación. Es lo que encontramos en la Biblia. Separation, that is death, right? Separación. Quien no conoce a Dios por medio de Cristo, entonces está separado de Él, pues como un muerto lo está cuando el Espíritu sale. Ya no hay vida. Y así de esa manera entonces estamos sin Cristo. Si no has sido bautizado, estás muerto, amigo, amiga, no tienes el Espíritu de Dios, el don del Espíritu Santo. No hay vida en ti. Ves las cosas nada más en lo físico. Ves el trabajo, ves los biles, los pagos, ves todas las presiones que tenemos físicamente hablando. Eso es lo único que ves nada más. ¿Y cómo salir adelante? Físicamente hablando es todo lo que puedes ver. No hay algo más allá de lo cual estás pensando. No puedes levantar la vista así como el que ya encontraba a Cristo, porque todavía no tienes ese espíritu que te da ese gozo, que te da esa guía, que te ayuda a hacer lo que a Dios le agrada.
por eso estás muerto. Y sin embargo Dios nos tuvo compasión, dice el versículo 13 otra vez, que nos perdonó, nos dio vida, dice primeramente, juntamente con Él, y gives you life, como cuando a veces resucitan a alguien, le hacen el CPR, las compresiones, y otra vez se vuelve a cargar el corazón, otra vez vuelve a latir, ¿verdad? Empieza a darle otra vez, hermanos, estímulos. Dice que cuando hacen el CPR los científicos, que está mandando esa chispa otra vez al cerebro. Y una vez que hay esa conexión entre el cerebro y el corazón, otra vez empieza a latir. Eso es lo que se hace cuando le está dando oxígeno al cerebro por esas, ¿verdad?, presiones que le estás dando. Ya hoy parece que ya no recomiendan eso de darle, ¿verdad?, aire. Es nada más seguirle dando, ¿verdad? El CPR yo no he tomado curso, pero mi esposa sí. Tiene que certificarse cada año como entrenador. Ahí está, hermanos. Y Cristo es lo que hace también, es como un CPR, pero en lo espiritual, y te da vida. Y no nada más te da vida, te limpia de todos tus pecados, queda nuevecito como un bebito, como una bebita, en las aguas del bautismo. Y por eso dice que nos dio vida y nos perdona, dice, perdonándoos todo lo que, todos los pecados, dice ahí el versículo 3. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Lo que eras antes, ya no te lo saca otra vez Cristo. Tus familiares, tus amistades, sí te lo van a seguir sacando, pero tú sigue adelante y sigues mostrándole también a ellos, muéstrales esa misericordia, enséñales de lo que Dios tiene preparado para con ellos, si así quieren aceptar. Mientras que hay esperanza, mientras que hay vida, cada día que pasa, hermanos, es una bendición de Dios, y nos muestra que todavía Dios sigue teniendo misericordia del mundo. Cada día que pasa, cada día que sale el sol, Dios es misericordioso. Un día más de oportunidad para que el mundo venga a Él. Un día más. Todavía hay lugar. Todavía no se ha cerrado la oportunidad, y nos quiere seguir perdonando todos nuestros pecados. La nueva vida que Cristo brinda y el perdón de los pecados son, hermanos, simultáneos. ¿Qué viene primero, el nuevo nacimiento o la justificación? Sabemos que tiene que venir el nuevo nacimiento, pero es simultáneo. Cuando eres bautizado empieza ese nuevo nacimiento, empieza esa justificación. De esa manera son simultáneos. No puede haber una experiencia sin la otra, ¿right? Dios te perdona todos los pecados, todos, pero usted no sabe de dónde vengo, señor Chávez. Yo he hecho cosas que no quiero ni contarle a nadie. No te mortifiques, no me las tienes que contar, es lo bueno, porque Dios ya las sabe. Dios ya conoce tu corazón, y si vienes arrepentido, arrepentida sinceramente, Él te perdona. No hace un lado a nadie, por más vil que sea esa persona, por más feo el pasado que tenga. Dios tiene misericordia, por eso murió Cristo, por eso su sangre es poderosa, porque puede borrar cualquier mancha, cualquier, hermanos, pecado que traiga la persona. Cuando se recibe esta nueva vida, hermanos, se recibe este perdón de los pecados. Romanos 6, 7 y 8 también lo estudiamos. Y encontramos ahí, hermanos, lo que ocurre precisamente en las aguas del bautismo. Romans 6, 7 and 8 dice, sabiendo esto que nuestro, el 7 y 8, ¿verdad? Romanos 6, 7 y 8, 6, 7 and 8 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con Él. Ahí está el triunfo de Cristo, y también tú también, amigo, y yo podemos triunfar en Cristo. El triunfo que Él tuvo también nos lo pasa, nos lo hereda a nosotros también. El perdón de los pecados es uno de los grandes temas de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Desgraciadamente en el Antiguo Testamento era solamente una sombra para llevarnos a Cristo, un ayo. Realmente no había perdón de pecados en el Antiguo Testamento, era nada más por lo mientras derramen la sangre de un cordero, un chivito, un borreguito, por lo mientras. Porque luego viene la sangre que sí va a perdonar los pecados, que es la sangre preciosa del Hijo de Dios.
es la que va a hacer válido todos esos sacrificios que se hicieron en el antiguo pacto. Y aún, hermanos, en la edad patriarcal, se nos olvida la edad patriarcal también, ¿verdad? Aún ahí también. Se sacrificaba antes, ¿se acuerdan? Abel, Caín, ¿se acuerdan? Uno hizo la voluntad de Dios, le hizo como Dios quería, el otro no, y se encendió de furia. ¿Por qué no me aceptas lo que yo te traigo? Producto de la tierra. Y se ensañó con su hermano y va y lo mata. Tan así, tan enojado, fíjense. Entonces, ya desde la antigüedad, hermanos, Cristo también pagó por esos pecados, el pecado de Caín y de todos los demás, antes de Cristo. Y no nada más pagó por ellos, sino también que sigue pagando hasta hoy en nuestros días, por los pecados de la humanidad de hoy en este día. David escribió, hermanos, hablando de esto, en Salmos 32, 1 y 2, Psalms 32, 1 and 2, fíjense lo que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión que ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado significa doblemente feliz, double the joy, the happiness. Bienaventurado el varón, y no nada más el varón hablando de hombre, sino la mujer también, hombre y mujer, a quien ¿qué? Su transgresión ha sido perdonada. Dios te perdona solamente en las aguas del bautismo, ya lo sabemos hoy en nuestros días. Sigue diciendo, hermanos, el apóstol Pablo allá en Colosenses 1, 13 y 14, Colossians 1, 13 and 14, dice así la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si no has conocido a Cristo, todo lo que le puedes enseñar a tus hijos es basado nada más en tu experiencia y en la experiencia de tus antepasados. Es lo mejor que puedes enseñarles. Pero cuando te basas tú en el conocimiento de Dios y en su sabiduría, cuando empiezas a escudriñar la palabra de Dios, empiezas a enseñar lo que es espiritual. Empiezas a enseñar lo que a Dios le agrada. Empiezas a prepararte tú y a tu familia para la eternidad. Es lo grandioso. Y por eso dice que nos saca de esa potestad de las tinieblas. Satanás tiene al mundo, hermanos, bien agarrado, como les decía, y van a seguir saliendo películas, hermanos, con más temas que ofenden a Dios. Y va a estar en usted, hermano, también, que vamos a hacer con esa instrucción, ¿verdad? A nuestros hijos. Esto no es lo que le agrada a Dios, hijo, hija. Esto es en contra de la voluntad de Dios. Sigue diciendo, hermanos, también el apóstol Pablo en su discurso en la sinagoga de Antioquía, hermanos, de Pisidia. Pablo le hizo saber a los presentes, lo tenían ahí porque lo andaban persiguiendo, ¿se acuerdan? Y lo querían apedrear, lo querían, hermanos, exterminar. De buenas que Pablo era ciudadano romano, eso tenía sus derechos. No era cualquier persona y nada más. Ciudadanos romanos, hermanos, tenían que pasar por el juicio tal y como lo estipulaba la ley romana. Y decía el apóstol Pablo, hermanos, ahí en Hechos capítulo 13, Acts 13, del 38 al 41. Fíjense lo que dice, hermanos, ahí, Hechos 13, 38 al 41. 38 through 41 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia que perdón de pecados. Ahí en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé, su compañero, su animador, y dice, por medio de él, por medio de Cristo, él dice, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, hace referencia a la antigua ley, en él dice, es justificado todo aquel que cree. Finalmente viene la justificación. Ni Moisés pudo ser justificado en esa ley, o bajo esa ley. Pero ahora en Cristo sí, dice, todo aquel que cree. Mirad, dice el 40, pues, que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. ¿Qué estaba escrito? Dice el 41, verse 41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare.
Le estaban viendo ahí, hermanos, a Cristo Jesús haciendo milagros. Y todavía aún así la gente no creía, los fariseos. Sanó ese hombre, ese cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? ¿Y cómo lo hizo? ¿Quién te lo hizo? Pues fue Cristo. ¿Pero cómo lo hizo? Pues ya se los dije, que quieren ser también ustedes sus seguidores. Y lo echan fuera, ¿no? Tú de todo naciste, ¿de qué? De todo pecado, en pecado. Eres un pecador, ¿qué nos vas a enseñar a nosotros, fariseos y doctores de la ley? ¿Verdad? Así es el hombre a veces, hermano, cuando cree que tiene mucho conocimiento, como ese científico que dijo, ¿verdad? Se los dije. La gente cuando ve estas fotos de allá del espacio y todo se sienten bien chiquitas, bien inferiores. Yo me siento grande, poderoso. Así es Satanás cuando no quiere que tú llegues al conocimiento, te llena de envanecimiento, te hace que la humildad sea a un lado, ¿no? Tú eres más que aquellos hipócritas que están ahí sentados, y no deja que tu corazón se humille ante él. Aquí en este caso, Pablo les dice, tengan cuidado de no ser ¿qué? Menospreciadores. Underminers, right? Y asombrados y desaparecer. Cuidado de despreciar, de menospreciar esta obra gloriosa que sigue haciendo Dios. Como decíamos en la clase de la semana pasada también, la conversión, el nuevo nacimiento, todavía sigue siendo un milagro. Que la persona puede cambiar. Y ves a esa persona y dices, no, ¿cómo puedes haber cambiado tanto tú? Sí, Dios me cambió. No ningún hombre. No fue ese predicador que está ahí arriba gritando. Fue el poder de la sangre de Cristo Jesús en las aguas del bautismo. No importa la cantidad de pecados que alguien haya cometido, la gravedad de los mismos y por cuánto tiempo lo haya hecho, si viene a Cristo, Él le perdona. Dios no te investiga tu pasado, Él ya lo sabe, no tiene que investigar. Aplicamos a un nuevo trabajo y luego empiezan, ¿verdad? No, pues va a ser un background check, te vamos a checar tu antepasado, a ver si no es criminal, a ver si bla, bla, bla. Dios, hermano, ya lo sabe quién es. No te va a hacer ese background check, ya lo sabe. En Salmos 51, 16 y 17, ¿qué dice, hermano? Psalms 51, 16 and 17. Fíjense lo que dice Salmos 51, 16 y 17. Es así la palabra de Dios. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son ¿qué? Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. De esa manera tienes que venir, amigo, amiga, no hay otra. Contrito y humillado. ¿Ante quién? Ante Dios. No ante mí, el gran Jorge Chávez predicador. No. Ante Dios. Ante Dios. Sigue diciendo el versículo 14, vayamos a Colosenses otra vez, hermanos, 2:14, 2:14, y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Esta acta de los decretos es la ley de Moisés. ¿En qué sentido estaba en contra nuestra? Por dos razones. Two reasons. Nadie podía cumplir lo que demandaba. Era imposible humanamente observar cada uno de los requisitos que contenía. Por eso nada más fue algo temporal. Y número dos, también, hermanos, porque era contraria en contra de nosotros, ¿verdad? Porque la misión de la ley era solamente señalar el pecado y crear conciencia en la persona de que era pecadora. La ley no solo acusaba, sino que además también condenaba. Nadie la cumplió, hermanos, totalmente, ni Moisés, solamente ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice a Juan, tienes que bautizarlo, Juan. Es necesario que cumplamos toda justicia. No porque tenía pecados Cristo, era necesario que cumpliera toda justicia. Cristo con su muerte, hermanos, satisfizo las demandas de la ley, y de esa manera se cumplió a nosotros esa perfecta obediencia, hermanos, de Cristo. Esa obediencia perfecta de Cristo nos fue dada, o sea, es ahora nuestra, lo mismo que su justicia. Somos justificados de esa manera. No es que seamos justos por nosotros mismos, pero viene la justificación. Gracias
a su sacrificio. La ley ya no te puede acusar ni a ti ni a mí. Es inoperante, es en contra del creyente. ¿Cómo voy a basarme yo todavía bajo la ley antigua? ¿Y qué hacen la mayoría de las religiones de nuestros días? Quieren basarse todavía en la ley antigua. Quieren usar mandamientos basados en la ley antigua, tal como el diezmo, tal como, hermanos, todas las cosas, las veladoras, en fin, hermanos, instrumentos, etcétera, etcétera, basado, hermanos, en la ley antigua. Y Cristo vino a abolirla. Cristo con su muerte, hermanos, nos dio este perdón de los pecados. Ya no nos puede acusar. Si tú comes ahora puerco y bacon, hermano y hermana, y te gustan las mañanas con tus huevitos, no hay problema, no estás cometiendo pecado. Si fueras judío, bajo la ley antigua, sí cometerías pecado si comieras puerco. Gracias a Dios que ya no se trata ni de comida ni de bebida, sino en la justicia que es en Cristo Jesús. ¿Quién acusará? Dice Romanos 8:33 también, hermanos. Romans 8:33, ¿qué nos dice Pablo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Está preguntando Pablo. Dios es el que justifica. Satanás y sus mentiras, hermanos, no ganarán si eres fiel hasta la muerte. Aunque él sigue acusando, lo que significa Satanás, el acusador. Y te va a seguir acusando. Y va a seguir pidiendo permiso para zarandearte. Pero tiene que pedir permiso. Esa es la bendición que tenemos. Como hijo y hija de Dios, él tiene que pedirle permiso a Dios. Oye, quiero zarandear a Jorge Chávez. Está bien, te doy permiso. Pero también pone su límite, ¿verdad? Le pone límite a Satanás. Si eres fiel hasta la muerte, hermanos, no importará todas las acusaciones que Satanás haya hecho en contra tuya. Si eres fiel hasta la muerte, tienes garantizada la corona de vida eterna. En el acta de los decretos también, hermanos, que era contraria a la ley de Moisés, que fue cumplida por Cristo y es inoperante en contra de los creyentes. La palabra acta significa, hermanos, es la traducción del griego geirógrafo con J y luego G, ¿verdad? Geirógrafo, que más bien significa, fíjense lo que significa, pagaré, es lo que significa, un pagaré, es decir, hermanos, un documento de deuda. El acta de los decretos es lo que significa, un documento de deuda, un pagaré, es decir, en inglés es IOU. Bueno, te voy a firmar este papelito y te debo esto, ¿verdad? Ahí luego me lo cobras. Y viene, hermanos, Cristo y lo pagó con su sangre bendita. El acta de los decretos, ese pagaré, viene Cristo y lo paga y derrama su sangre. Es por eso tan sacrosanto, ¿verdad?, participar de la cena del Señor, porque estamos recordando ese pagaré, estamos recordando ese perdón y que su sangre fue derramada por ti y por mí, amigo, amiga, en la cruz del Calvario. Tú, joven, ya le debes a Dios. Es necesario seguir instruyendo a nuestros hijos. Le debes todo a Dios, hijo, hija, no a papi, no a mami, por sus trabajos que tienen y te compran lo que necesitan. No, se lo debes a Dios, hijo, hija, todo. Que no se te olvide dar tu alabanza a Dios. Tú, amigo, amiga, también tienes que reconocer que le debes también tú a Dios todo. Le debes la vida de su Hijo, así como yo y todos los que estamos aquí. Le debemos a Dios todo, hermanos. Estamos endeudados, como dice el dicho, hasta la coronilla. Es imposible repagar la deuda que tenemos con Dios, imposible. Pero lo que Dios quiere es que nada más aceptes sus condiciones para salvarte. No te mortifiques de la deuda, Jorge Chávez, pero sí, haz mi voluntad. Ahí me vas a demostrar que me amas. Ahí me vas a demostrar que entiendes que me debes todo. Cuando vienes y me sirves. Cuando sigues caminando en el camino correcto. Cuando no te apartas. Cuando sigues fiel hasta la muerte. Cuando levantas la vista, como dice Pablo, a las cosas de arriba. Ahí vas a demostrar. Por eso en Mateo, hermanos, 6:12, cuando Cristo les enseña a orar a sus discípulos, en Matthew 6:12,
dice también que parte de la oración, y perdónanos nuestras deudas. Y también que dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces queremos el perdón de Dios, pero se nos olvida perdonar al prójimo. Queremos que Dios nos perdone y tenga misericordia de nosotros, pero yo tener misericordia de mi hermano en Cristo, no. Si ese hermano usted no sabe lo que me ha hecho, hermano. O al esposo o la esposa, no. Si usted no sabe cómo me trata. Perdonar, ¿verdad? Queremos que Dios nos perdone. Amigo, amiga, hasta aquí vamos a dejar. ¿No quieres que tú también, amigo, amiga, Dios te perdone todo lo que has hecho? Dios no te lo saca como el mundo te lo saca, ¿verdad? Como dicen ahí el dicho, ¿verdad? Te saca las garras el mundo. Dios no lo hace. Dios simplemente quiere tu corazón contrito y humillado. Si tú en esta mañana, amigo, amiga, también ya tienes esta clase de corazón contrito y humillado, si ya crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día y estás arrepentido de todo lo que has hecho en contra de Él en toda tu vida y quieres empezar a cambiar, empezar a caminar en este camino angosto, ¿por qué no vienes y nos contactas de alguna manera para que Dios lo convierta en una realidad, ese deseo que tú ya llevas en tu corazón? Que el Señor te bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un himno de invitación puesto de pie, pues que podamos hacerlo así. God bless you all. Dios bendiga. Amén.